de nuevo. Vale, yo digo que en esta presentación del libro Constelaciones melancólicas en la Odisea del Pensamiento que escribió Manuela, tengo realmente una red de sentimientos diversos. Por un lado, tengo una cierta extrañeza. A la vez me invade una tristeza importante, porque Manuela no está hoy aquí. No puedo darme vuelta y decirle qué tal va, digamos. Entonces, en este sentido, he elegido presentar su libro leyendo el prólogo que escribí y que sí pudimos compartir las dos con gran satisfacción. Por otra parte, siento un gran placer de participar en el diálogo entre todos nosotros acerca de este libro, que en mi criterio es un petit bijou con mayúsculas. Constelaciones melancólicas en la Odisea del Pensamiento es un libro escrito por una psicoanalista que nos transmite muchos años de experiencia clínica y teórica, es decir, muchos años de pensamiento psicoanalítico. Experiencia que nos transmite de manera permanente a lo largo del libro, despertando en nosotros lectores el placer de leer y la curiosidad por cómo sigue desarrollando las ideas en el capítulo siguiente. Asimismo, en el recorrido de los diferentes capítulos, lo trágico, con todos sus avatares, se transforma en bello y universal, en un ejercicio de libertad creadora de Manuel Utrilla. En este orden de cosas, podríamos decir que se trata de un libro deconstructivo, en el sentido que Manuel Utrilla no se dedica a desmantelar conceptos de la metapsicología freudiana, sino más bien, a partir de ellos, se dedica a localizar los dilemas inherentes a la complejidad clínica y teórica de los temas que va desarrollando y realiza una recomposición de los diferentes elementos, creando nuevos modelos. En este sentido, ella me recuerda a Penélope, quien tejía y destejía para tejer una nueva tela, una nueva trama, desanudar para dejar que se formen nuevos nudos. El eje fundamental en mi criterio de este libro es lo que Manuela Utrilla, por supuesto, llama trabajo de la melancolía. La palabra trabajo, tan vinculada al pensamiento freudiano, es una noción capital en nuestra disciplina, el psicoanálisis. Trabajo del sueño, trabajo de la pulsión, trabajo del duelo, trabajo del recordar, trabajo de elaboración, y en el pensamiento de Manuel Utrilla, trabajo de melancolía. Ella va investigando a partir de la sesión psicoanalítica y destaca que los viajes de la mente tienen diversas complicaciones porque las trayectorias psíquicas no son lineales. Se superponen y coexisten diferentes procesos y define al trabajo de melancolía como un trabajo del psiquismo silencioso y lleno de posibilidades evolutivas. Y nos dice que cuando este trabajo psíquico, que representa el aspecto dinámico del psiquismo, fracasa, termina entonces en la llamada crisis melancólica. Es decir, para Manuela, el fracaso del trabajo de melancolía es lo que lleva a la patología. Y en su proceso de investigación, basado en la perspectiva de los mecanismos psíquicos, tópico, dinámico y económico, nos transmite tres hipótesis. Por un lado, que las dinámicas psíquicas de la melancolía pueden constatarse en todo funcionamiento mental. Es decir, todos los sujetos funcionan psíquicamente con su núcleo melancólico.
La segunda hipótesis sería que funcionamientos psíquicos traducidos como derivados de la pulsión de muerte, en realidad aparecen como aliados de la pulsión de vida. Y otro hallazgo más hipotético, al decir de ella, sería el de considerar que el funcionamiento psíquico melancólico ha reemplazado en la teoría psicoanalítica a la histeria. Ahora bien, si por una parte el trabajo de melancolía representa el aspecto dinámico del psiquismo, al tiempo que es sinónimo al de elaboración necesaria para la transformación, como nos dice Manuela, podríamos preguntarnos si en el trabajo de melancolía no hay también una analogía con el trabajo del análisis. Para Manuel, el trabajo del duelo, el dolor, el tiempo que toma, no puedo decir un paréntesis. ¿Quién nos iba a imaginar que hoy iba a leer yo esto y hablando casualmente del trabajo del duelo que ella dice, el dolor, el tiempo que toma? También podríamos agregar el trabajo del recordar. Es la cara manifiesta del trabajo de la melancolía. Esta idea me recuerda nuevamente a Penélope, esta vez para pensar en la semejanza de su funcionamiento psíquico mientras espera a Ulises con el trabajo que se realiza en el proceso analítico. Teje y desteje, largo tiempo para luego retejer, poder tejer una nueva tela y ella no corta los hilos, sino más bien los desenreda con mucha paciencia para poder recomponerlos de un modo distinto. Pienso en analizar, deshacer, rehacer, elaborar. Y como nos dice Manuel Utrilla cuando destaca el valor de la interpretación como verdadero motor del cambio psíquico, abro comillas, captar los nudos inconscientes e intentar deshacerlos. Cierro comillas. Y claro está, intentar si es posible el trabajo de elaboración en el vínculo transfer o contratransferencia. Y en esa tarea del trabajo de melancolía intervienen procesos como la capacidad de distanciarse del objeto, la liquidación de la investidura narcisista del objeto y el desplazamiento sobre otro, la ligazón del odio del objeto, la transformación del autosadismo en masoquismo y la transformación de la introyección en identificación. Muchos de estos funcionamientos psíquicos se ejemplifican en pantalla Technicolor, diría yo, en las sesiones con Alex. En la segunda parte del libro, Manuela se refiere a la fenomenología, a la hermenéutica y a las interpretaciones, destacando el valor de la interpretación psicoanalítica en el cambio psíquico. También reflexiona sobre la actualidad del pensamiento psicoanalítico 80 años después de Freud. En este sentido pienso que Manuel Utrilla es una autora profundamente freudiana, yo diría una psicoanalista freudiana contemporánea, y muestra un gran agradecimiento a lo largo de su obra al pensamiento de Freud como descubridor del inconsciente y creador del método psicoanalítico. Quiero destacar la colaboración de Sabina Duris en su erudito capítulo sobre la historia de la melancolía y el excelente trabajo de Milagro Cid sobre la seducción melancólica. Finalmente, pienso que Manuel Utrilla nos brinda un libro ameno, ágil, nunca se vuelve árida su lectura, a pesar de las profundidades de la mente que atraviesa. Jorge Luis Borges decía, en relación a la suerte del escritor, que al principio es barroco, vanidosamente barroco a veces, y al cabo de los años puede lograr, si son favorables los astros, decía Borges, no la sencillez que no es nada, sino la modesta y secreta complejidad.
Espero que el lector sepa encontrar esa secreta complejidad a través de la lectura de este libro indispensable para la formación permanente de un analista. Muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a vosotros por escucharme. Bueno, muchas gracias, Teresa. Ahora vamos a pasar la palabra a Mercedes Pujol. Adelante, Mercedes. Bueno, muchas gracias, Teresa. Como dije antes, es para mí un honor presentar este libro póstumo que nos ha legado Manuela Utrilla con las aportaciones de Sabina Duriz y Milagros Cid, que recorre e ilustra los avatares de la Odisea del Pensamiento, viajando por todo un conjunto de constelaciones cuyo denominador común es la melancolía. Constelaciones melancólicas que forman parte de ese viaje del pensamiento que, como nos indicó nuestra autora en el libro que le precede, Una Odisea del Pensamiento, a pesar de las influencias recibidas, puede crearse un mundo propio, original e inigualable, presidido por nuestra libertad de pensar. Pienso que este libro es muestra de la grandeza, de la creatividad de una autora que, como ha descrito tan acertadamente Teresa Olmos en su espléndido prólogo, es capaz de transformar lo trágico con todos sus avatares en bello y universal en un ejercicio de libertad creadora. Manuela Utrilla comienza su libro introduciéndonos en la odisea que supone la aventura psicoanalítica y que nos permite adentrarnos en el mundo de la melancolía desde una doble vertiente, la del paciente viajero al fondo de la tierra que relata sus aventuras, junto a la del analista explorador que las escucha. Para Manuela Utrilla, la melancolía es una constelación recorrida por el enigma que nos invita a pensar y reflexionar. Asimismo, concibe el trabajo de escritura como una investigación que le permite organizar tres hipótesis fundamentales, que se resumen en la universalidad de los funcionamientos melancólicos, el reemplazamiento dentro de la teoría psicoanalítica del modelo de la histeria por el melancólico, y la consideración de algunos de los supuestos derivados de la pulsión de muerte como aliados de la pulsión de vida. Para Manuela Utrilla, el Eros de Una Odisea del Pensamiento sigue siendo, como dijo en aquel entonces, el héroe supremo de toda relación, quien, al igual que Odiseo, ha debido utilizar todas sus estrategias para aliarse con fuerzas regresivas, tánatos, para progresar en el camino hacia el amor, punto de llegada del conocimiento de uno mismo. La autora divide el libro en dos partes, el mundo de la melancolía y la melancolía en el mundo. En la primera parte, dividida en 5 capítulos, comienza su viaje al fondo de la Tierra, que da título al primer capítulo, adentrándose en las profundidades del ser estudiadas por Sigmund Freud, a través de la plasmación de sus conocimientos adquiridos a través de medio siglo de experiencia como psicoanalista y de las hipótesis que su espíritu investigador le fue planteando. Manuela Utrilla parte del presupuesto de que el trabajo de melancolía representa el aspecto dinámico del psiquismo, que nos informa de las derivas destructivas y constructivas, así como de que es sinónimo del trabajo de elaboración necesario para que se produzca la transformación. De esta forma, la melancolía propiamente dicha representa precisamente el fallo del trabajo psíquico de melancolía y da cuenta de la exageración de unos procesos psíquicos que se desarrollan en el silencio del funcionamiento psíquico. Nuestra autora considera que la melancolía reside en las constelaciones orales descritas por Freud, que al estar inmersas en un mundo confusional como el propio de la simbiosis descrita por Margaret Mahler, imposibilitan la relación con el entorno. Partiendo de la escucha propia de la situación analítica, nos podemos acercar al núcleo en el que se basa nuestro trabajo, que consiste en captar los nudos inconscientes e intentar deshacerlos. De esta forma, cuando intentamos desgajar los procesos que forman parte de los nudos melancólicos, nos percatamos de que estos sustentan una gran cantidad de conglomerados que podemos desvelar, darle sentido y desactivar. Manuela Utrilla, de regreso de su viaje hacia Ítaca, a través de sus largos e intensos años de experiencia analítica, y parafraseando al poeta Constantino Cavafis, sabia como se había vuelto con tanta experiencia, nos permite entender qué significan las Ítacas. Ítacas repletas de constelaciones sorprendentes, que abarcan el vínculo transfero-contratransferencial propio de la situación analítica, y que pueden derivar en compulsiones de repetición contratransferenciales,
que nos lleven a abismos psíquicos, que a su vez nos conduzcan a un callejón sin salida, como cuando transformamos el relato del paciente en una realidad a través de nuestras resistencias contratransferenciales. Sin embargo, el trabajo con los abismos psíquicos, propio del trabajo de la melancolía, ejemplificado a través de los casos clínicos que nos muestra la autora, nos permite precisamente no caer en ellos, destensionando las investiduras narcisistas a través de la posibilidad de encontrar las palabras que den sentido a las angustias y desgarros internos, y que nos permitan entender, como diría el poeta, qué significan las Ítacas. Y en este viaje odisea lleno de aventuras adversas y favorables, nos vamos a encontrar con varios puntos de inflexión, título del capítulo 2, que, al modo de conquistas psíquicas, nos permiten realizar verdaderos intercambios psíquicos con los otros, cuando podemos reconocerles en su alteridad y dignidad. Para Manuela Utrilla, el terreno del núcleo melancólico común es el que nos permite comprender al otro para, siguiendo la etimología de la palabra comprender, prender con, prenderse o prendarse del otro para hacer algo con él, para intercambiar, dentro de una relación analítica impregnada por la neutralidad. Neutralidad que para la autora implica profundamente el respeto de todas las producciones psíquicas, vengan de donde vengan. Para ella, los funcionamientos melancólicos y su elaboración preparan el terreno para poder hacer intercambios y contribuyen a la creatividad, entendida como la capacidad psíquica para poder decir las mismas cosas de 1000 maneras diferentes. Manuela Utrilla también nos describe el viaje azaroso desde el autoerotismo al narcisismo, al modo de una gran conquista, tras la que resitúa la idea de que el ama a los demás como te amas a ti mismo es una trayectoria inconmensurable entre el narcisismo y la relación de objeto, que, al mismo tiempo, considera como una creación de la mente. Pero en esta andadura, los movimientos regresivos, las vueltas atrás del viaje, nos acechan para inmovilizarnos, pues en los viajes de la mente las trayectorias no son lineales. Sin embargo, si el psicoanalista ha podido elaborar ese viaje entre su autoerotismo y su narcisismo, tal vez encuentre las leyes que permiten la convivencia. Como es frecuente durante el viaje, el viajero puede encontrarse con obstáculos, algunos de ellos de envergadura, como lo son los nudos melancólicos, denominación del tercer capítulo. Estos componentes melancólicos de raigambre fusional requieren ser desanudados a través de un trabajo de melancolía, que la autora considera como el modelo del aspecto dinámico del psiquismo. Este trabajo requiere de la capacidad elaborativa para distanciarse del objeto y liquidar la investidura narcisista propia del reino confusional de la oralidad, siendo para Manuela Utrilla la interpretación psicoanalítica el motor del cambio psíquico y el instrumento princeps para desbloquear y permitir los desplazamientos sobre nuevos objetos. De acuerdo con la autora, en toda elaboración existe una predisposición melancólica que se ubica entre el acceso melancólico, que impide toda elaboración y que precisamente termina donde empieza el trabajo de melancolía, y o el proceso melancólico, que a diferencia del acceso melancólico, pone al psiquismo en movimiento para poder distanciarse del objeto. Para nuestra autora, la perspectiva y o el contexto en que nos situemos es el que nos va a dar la clave para comprender los movimientos psíquicos. Ella considera que la investidura narcisístico idealizante del objeto puede tener como objetivo el salvarlo de la aniquilación como efecto del odio primario, en un intento por protegerlo, conservándolo en el interior de nosotros mismos. La autora define el trabajo de melancolía como un trabajo psíquico inconsciente, que toma el acceso melancólico como modelo para expresar únicamente sus movimientos, pero no su intensidad, y como un trabajo psíquico que requiere que el proceso psíquico de la introyección evolucione y se transforme en identificación, gracias a la intervención de las palabras significativas que van tejiendo las transformaciones al unir afectos y representaciones. De esta forma, las crisis melancólicas o confusionales, que pueden ser consideradas como destructoras, en cierta medida y paradójicamente, también pueden poner en marcha el proceso transformacional necesario para tomar distancia del objeto, aceptar al tercero y reinvestir nuevos objetos, siempre y cuando en la situación analítica seamos capaces de detectar los procesos paralizantes y su erotización, junto a las fantasías que los acompañan.
Conjuntamente, para Manuela Utrilla, la manera de escuchar es el eje que permite que se produzca un recorrido de la sesión a la elaboración, título del capítulo 4, tal y como lo ilustra a través del hermoso encuentro con el pequeño Alex, y que describe como una aventura imprevisible. La autora reivindica nuestra capacidad de sorprendernos como analistas a partir de poder hacer el duelo por el desconocimiento y estar abiertos a lo imprevisible. Es por ello que nos alerta de la gravedad de los peligros de los diagnósticos de melancolía que como tales etiquetan y cierran nuestra escucha, y muy especialmente la infancia. Considera que la función de las teorías es esencialmente la de permitir elaborar nuestra contratransferencia y la de encontrar las interpretaciones más adecuadas para el paciente. Desde su perspectiva, el trabajo elaborativo se desarrolla por medio del tejido de los pensamientos latentes, a través de la palabra que intenta transformar las fallidas identificaciones que se encuentran más próximas al mimetismo que al proceso de identificación propiamente dicho. Y en medio del tejido de pensamientos con que generosamente nos nutre la autora de este libro, nos encontramos con las aportaciones de gran valor tanto de Milagros Cid como de Sabina Duri. En su rico y fino artículo teórico-clínico, Milagros Cid conceptualiza la seducción melancólica, que da título al capítulo 5, como un conjunto de funcionamientos intersectados en los que la seducción, el narcisismo y la melancolía están presentes como telón de fondo en el desarrollo de diversas formas de expresión, tanto en la clínica como en la vida cotidiana. El recuerdo de la seducción traumática exige un trabajo de representación y puesta en escena, que permite crear el fantasma de seducción, pero cuando se produce un estancamiento en esta fase, el proceso de fantasmatización queda afectado y se puede llegar a producir una salida melancólica como la que nos muestra Milagros Cid a través del caso del señor F, permitiéndonos vislumbrar el tejido profundo de las identificaciones melancólicas. Milagros Cid concluye destacando la función del encuadre como catalizador del despliegue y organización de las fantasías de seducción, que a su vez permiten la apertura hacia la pérdida, el duelo y la castración. La segunda parte de las constelaciones melancólicas está referida a la melancolía en el mundo. La autora considera que el conjunto de la obra de Freud contiene enigmas y hallazgos que requieren ser desvelados y considera que algunas teorizaciones aparentemente novedosas son maneras diferentes de utilizar los conceptos freudianos. Comienza esta segunda parte enmarcando las perspectivas de este estudio, tal y como titula el capítulo 6. En ella, Manuela Utrilla se remonta al poema babilónico de la creación, para expresar la idea de que lo que no ha encontrado palabras para ser designado no existe, y considera que toda la evolución está impregnada de esfuerzos para expresar lo observado desde sus distintas vertientes, internas, externas e interpretativas, dando lugar a la fenomenología, la hermenéutica y la perspectiva psicoanalítica respectivamente. Manuela Utrilla aboga porque éstas se enriquezcan a través de un diálogo común que las abarque y a su vez las sitúe en su propio contexto, desde el que entender y clarificar los diversos funcionamientos mentales. Y en este relato de la Odisea del pensamiento, a través de las constelaciones melancólicas, la autora condensa bajo estas tres perspectivas más de 50 años de práctica terapéutica, vivencias y enseñanzas. Considerando la melancolía como una investidura narcisista, al modo de una especie de posesión del otro, Manuela Utrilla extiende los funcionamientos melancólicos a la categoría de fenómenos universales que podemos encontrar en todas las personas. En este viaje epopeya del pensamiento, el andar se hace transformando lo escuchado en bases teóricas que dan sentido a lo que emerge del inconsciente, sentido que se articula con los procesos llamados asociativos. En este viaje odisea, Manuela Utrilla nos enseña a desprendernos y a variar las interpretaciones de los textos, poniéndolos en cuestión y evitando ejercer un poder sobre los otros, y sobre todo nos invita a elaborar, es decir, trabajar el pensamiento cuyas claves están en la obra freudiana. Posteriormente, el viajero lector podrá recorrer la fascinante historia de la melancolía de la mano de Sabina Duri, desde la antigüedad hasta nuestros días. Me parece de especial valor la exploración de la melancolía realizada por el autor en su vinculación con los momentos fronterizos entre aquellas épocas históricas en las que se produce un cambio cultural o un cambio psíquico. Para este autor, en los momentos de pasaje
en los que todo lo que era no es más y lo que será no es aún, bebe la melancolía, puesto que en ellos se produce una pérdida y una manera de tramitarla, lo que podemos asociar al trabajo de melancolía conceptualizado por Manuela Utrilla. Desde esta perspectiva, Sabina Dúriz concluye su artículo mostrándonos cómo, cuando el melancólico puede luchar contra el objeto que lo invade, puede también disponer de una energía psíquica que le permita crear, a diferencia de aquellas situaciones donde se produce un repliegue y una idealización. Finalmente, en el último capítulo de este viaje, a través de la melancolía y sus constelaciones, Manuela Utrilla invita al lector a viajar con ella por las 3 etapas del tiempo mental por antonomasia: el autoerotismo, el narcisismo y la relación de objeto madura. Fiel a los principios freudianos, que no solo estudian los mecanismos psíquicos, sino sus posibilidades evolutivas y su resolución, la autora resalta la importancia de perfilar los métodos terapéuticos para que los pacientes reconduzcan sus fuerzas hacia caminos donde el dolor humano sea más soportable, el sentimiento de bienestar más asequible y el placer más cercano, permitiendo de este modo que el exceso de excitación psíquica propio de la manía encuentre la digestión psíquica necesaria para su transformación. Nuestra autora se adentra con valentía en la muerte y sus misterios y vislumbra el suicidio dentro de la perspectiva melancólica como una balanza en la que, por un lado, el sujeto se encuentra atenazado por un amor de una intensidad inconmensurable que impide su individuación y, por el otro, por el goce de matar en su intento de deshacerse de las fuerzas opresivas que le ahogan. Sin embargo, Manuela Utrilla considera que en toda cura psicoanalítica encontramos el amor, el crimen y la muerte. Desde esta perspectiva, concluye, siguiendo a Freud, que la identificación es la salida a la melancolía y a la muerte, incluyendo la identificación del propio deseo inconsciente que, al salir a la luz, puede reconocerse y comprenderse, permitiendo que se desactive y desvanezca el conjunto de la trama ligada al deseo de matar. En este contexto, la autora se adentra en el universo de la nostalgia, que sitúa medio camino entre el duelo y la depresión, y que describe como un verdadero puente que permite la intrincación pulsional y la circulación de los cambios psíquicos. A través de su experiencia clínica y en el seno de la atmósfera transfero-contratransferencial implicada en la neurosis de transferencia, la autora nos muestra el hilo conductor latente de las cadenas disruptivas que el psicoanalista precisa hallar en su travesía por la odisea del pensamiento que todo encuentro analítico implica. Encuentros en donde la ternura, como desviación del fin y principio de sublimación, puede matar la muerte, utilizando su energía para recrear nuevas posibilidades de desplazamientos psíquicos y realizar descubrimientos recorridos por la libertad de pensar y el sentimiento de felicidad que alberga. Y encuentros en los que el trabajo de melancolía permite el acceso a una relación de objeto en la que se respete la integridad y dignidad de éste, que es lo que en sí mismo implica la alteridad por antonomasia. Y llegados al final de este viaje, Manuela Utrilla termina su odisea a través de las constelaciones melancólicas con un precioso epílogo en el que, inspirada por la fuente que para ella supone la obra freudiana, concluye afirmando que las investiduras amorosas son las que nos impulsan hacia las odiseas de nuestros pensamientos, las que nos dan vida y placer a la par que sufrimientos coléricos y desgarradores. Para Manuela Utrilla todo empieza cuando alguien quiere contarlo, y el 2 está obligado a convivir con el 3, pero para la autora, antes de que el relato puede producirse, es necesario conquistarlo. Conquistarlo cuando la musa aparece, a través de un primer tejido como el de Penélope, quien tejía y destejía, estando a la espera de que llegaran nuevas ideas, perspectivas y encuentros psíquicos, que son los que permiten que las fantasías compartidas sean más aceptables. Nuestra autora concluye este epílogo y también este libro con las 2 ideas prínceps que se han forjado en su mente a lo largo de su proceso de investigación: la generalización del proceso melancólico y la sustitución de la histeria por la melancolía. Dando la vuelta, mirando al revés, como decía Borges, Manuela Utrilla es capaz de vislumbrar y, por tanto, transformar algunos fenómenos psíquicos destructivos en constructos constructivos que abran a la ilusión de un porvenir. Con estas constelaciones melancólicas en la odisea del pensamiento, fruto de un profundo pensamiento creador, Manuela Utrilla nos ha regalado un hermoso viaje, dejándonos una vez más un preciado legado. Y como Virgilio, padre de los poetas, segundante y fuente de eternas inspiraciones para llegar al paraíso del placer de leer y de pensar,
nos ha conducido a una nueva Ítaca, parafraseando a nuestra querida Manuela Utrilla, por venir, imagen del futuro por llegar, en la que, citando la frase con que ella misma concluye este magnífico libro, volcamos el final en un hasta luego, donde las fibras de la melancolía sigan enriqueciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Pues ahora llegó el momento de las intervenciones, tanto de los presentes como los que están online, con la colaboración de Arantxa, para poder dar entrada. La primera persona que ha levantado la mano es el director de publicaciones, Manuel Alejandre, así que te damos la palabra. Bueno, en primer lugar, señalar que, bueno, en cuanto al reparto de actuaciones con el libro, la comisión anterior fue la que dirigía Alicia Montserrat, la que hizo los trabajos de edición. Y con la que trató Milagros Ortiz, así como con el editor, para sacar adelante el libro. Después quería unas breves palabras sobre Manuela, no para hablar sobre el libro, que ya... ¿No se oye? ¿No? ¿Sí? ¿No se me ha oído lo anterior? Bueno, pues recuerdo que la anterior comisión de publicaciones fue la encargada de realizar los trabajos de edición, con los que luego Milagros Ortiz y con el editor trabajó para sacar el libro. Posteriormente entramos en juego la comisión actual. Dicho esto, unas breves palabras no sobre el libro, que ya lo han comentado, sobre sus cualidades y valía sobradamente, sino, bueno, sobre Manuela, una colega tan entusiasta y llena de ilusión siempre, siempre inmersa en procurar mejorar y evolucionar el pensamiento psicoanalítico, y recordar también a la Manuela generosa con los colegas, bueno, que siempre estaba dispuesta a favorecerte o a echarte una mano si era posible, como a mí me lo hizo en algunas ocasiones. Muchas gracias, Manuela. Gracias, Manuel. ¿Alguien de la sala? Parece que de momento no. Online, es la primera vez que manejo yo este complejo, pero no veo ninguna manita levantada, ¿verdad, Arantxa? Si intentamos superar el momento de tristeza o melancolía, como decía Manuela, y poder comentar algo acerca de su libro. Está vivo entre nosotros gracias a sus escritos. A ver, ¿aquí hay una manita? No. Yo, Aquí hay una manita. Bueno, pues entonces... perdona, Muñoz. yo estoy hablando, yo estoy levantando la manita. Adelante, Marisol. ¿Vale? ¿Vale? Sí, te escuchamos. Ah, vale. Bueno, bueno, la verdad que me siento muy emocionada porque me parece que de este momento del mes de febrero también murió Manuela. Y estamos haciendo, me parece, entre todos, realmente un recuerdo que no solamente es un recuerdo porque ella lo merecía, sino porque de nuevo volvemos a podernos nutrir de las muchísimas cosas que ella de alguna manera aportó al psicoanálisis. Entonces, en cuanto al libro, como se han dicho, Mercedes ha hecho una digresión exhaustiva y ha ido comentando todas las distintas partes del libro. Yo quisiera reseñar solamente una cosa. Me parece inmenso la posibilidad de Manuela de unir tantos aspectos del mundo en el que vivimos y no del que vivimos, sino del que surgimos. Estoy hablando desde los griegos, los latinos, los anteriores a los griegos. Quiero decir, con esa cultura como universal
en la que iba aprovechándolo todo para, como si dijéramos, arrimar todas las aguas a su salina, a su sardina y a moler sobre su molino. De alguna manera me encanta porque creo que es algo que en este momento muchos de los psicoanalistas no tenemos. O sea, no tenemos un encuentro con la cultura del mundo en el que vivimos, con nuestros poetas, con nuestros escritores, con nuestros músicos, y que realmente el que ella haya podido irlo uniendo todo y de alguna manera pudiendo encontrar todo lo que de alguna manera el psicoanálisis podía beber de todas esas aguas. Entonces me parece maravilloso y creo que debería ser algo que todos procuráramos aprovechar, leer, escribir, escuchar música, porque de todo ello realmente podrá nutrirse también nuestro propio psicoanálisis y lo que nosotros pensemos y podamos realmente reflexionar sobre el psicoanálisis. Y quisiera terminar solamente con unas palabras que ella dice al final de su libro, y es: los lectores sacarán sus propias conclusiones, ya que el acto de escribir no solamente es un placer narcisista, sino una ilusión de porvenir. Y yo pienso que efectivamente, Manuela, tus libros son una ilusión de porvenir, pero no una ilusión, sino una realidad de porvenir, porque ahí están entre nosotros, se quedan, podemos consultarlos, podemos volver a hablar con ellos y realmente tú no estás viva, pero sí vives en esta ilusión de porvenir que decías que era tu propio libro. Pues nada, muchas gracias, Manuel. Gracias, Marisa. ¿Alguien más? Levanta la manita. Sí, en la sala. Sabine, por favor. Sí, bueno, muchas gracias porque las palabras que habéis dicho tienen un hondo sentido y realmente Manuela se las merece. Estaba pensando en ella por la vertiente de la transformación psíquica de la que ella habla. Cuando me pidió a mí que si podía utilizar para su libro o integrar en su libro la historia de la melancolía, me sorprendió, porque cuando yo lo hice para un simposium, era como la primera parte, la típica parte que no se discute, que bueno, que queda ahí un poco, en algún momento uno podía pensar hasta como pegote, ¿no? Pero cuando ella me lo pidió, me sorprendió. Y después de haber leído su libro, con la parte mía, digamos, y con la parte de Milagros, por supuesto, lo que he notado es como que a precu, o sea, había una transformación, una transustanciación, diría yo, de los contenidos, porque esta generalidad de la melancolía, esta visión como general, amplia, y sobre todo la parte creativa suya, y ya sabemos que la melancolía tiene que ver con la creación y también tiene que ver con el dolor, pero también con la creación, pues desde sus palabras, desde su texto, realmente cobraba una dimensión nueva, ya digo, a precu. Es indudable su capacidad creativa, su hondura y desde luego, bueno, pues habéis dicho muchas cosas muy interesantes, pero realmente, por ejemplo, por tomar una de ellas, cómo ella piensa a Freud y recoge a Freud y trabaja a Freud, me parece que es muy notable y está muy presente en el libro. Efectivamente, es un ejemplo de presente y de futuro, y nos da pena no podérselo decir directamente. Gracias, Sabine. Alicia, en la sala, sí, por favor, gracias. Alicia Montserrat. Bueno, no sé si me van a salir las palabras porque estoy súper emocionada.
y realmente voy a evocar ese vuelo imaginativo que hacía en sus libros y el encuentro. Y con yo creo bueno, que lo plasmó de una manera y lo transmitió. Digo, lo transmitió a la comisión, y voy a contar así como una pequeña anécdota, porque el trabajo, si bien lo decidíamos en el equipo, habían cosas que teníamos bueno, que en todas las ediciones hemos tenido que dar opiniones, y recuerdo esa sencillez y esa humildad para acercarnos a ella y proponerles cosas de cambio, ¿no? Me acuerdo sobre todo quien le tocó esta tarea, que ahora no está presente, pero fue Malen Arazola, que recuerdo que la tenía que llamar y se puso ahí al lado de ella, y página por página íbamos viendo todos esos detalles, y ella a mí me emocionaba y me sigue emocionando, porque con una sencillez, digamos, se ponía a escucharnos y por supuesto a aceptar, y generalmente aceptaba esas cuestiones que se dan en el tejido de una edición. Pero lo cierto, con todo lo que habéis comentado, gracias a todos, porque realmente plantean una situación de esa tejedora que era ella, con todo lo que tenía en la mano. Y bueno, no sé qué más decirle, pero yo agradezco fundamentalmente haberla conocido, haberla tenido entre nosotros y seguir teniéndola entre nosotros. Gracias, Alicia. Ha levantado la mano Amparo Escriba online. Adelante, Amparo, dale al micrófono y puedes hablar. Ya, gracias. Sí, bueno, yo también estoy emocionada por recordarla, por el recuerdo que tenemos de ella, los que tuvimos la oportunidad de estar cerca en algunos momentos. Y luego decir que me ha gustado mucho todo lo que cómo lo habéis presentado, la presentación de Mercedes Puchol, me ha gustado mucho. Y por otro lado, todo lo que se está diciendo de ella, que me parece que es una psicoanalista, como decía Marisa, una psicoanalista de la que, bueno, a ver si nos puede servir para todos los analistas como modelo de identificación. Entonces, bueno, yo quería quizá remarcar desde el punto de vista, ya se ha dicho de ella que es muy creativa, poeta, yo creo que eso es un don, es un privilegio que ella tenía y nos lo ha hecho partícipe y la hemos podido compartir y escuchar, pero yo creo que yo quería recalcar desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica y de cómo ella está pudiendo hablar de ese desarrollo de la teorización de la melancolía. Entonces, yo creo que Duelo y melancolía de Freud lo desarrolló y lo estudió mucho Benno Rosenberg, en el que también habló del trabajo de melancolía, pero yo creo que Manuela Utrilla ha desarrollado también tanto a Freud como a Benno Rosenberg, en el sentido de ampliar esa teorización y verla en la clínica, ella desde el punto de vista clínico. Entonces, me parece que yo quería recalcar desde el punto de vista de lo que ella ha ido teorizando desde el punto de vista psicoanalítico sobre la melancolía, que me parece que es muy importante. Entonces, quería recalcar eso como un poco más desde el punto de vista también de la teoría. Y nada, pues agradecer a todos todo lo que habéis comentado y a Manuela, sobre todo en este recuerdo. Gracias, Amparo. ¿Alguien quiere decir alguna palabra?
Milagros, por favor. Bueno, vamos a ver si puedo. En este concurso de emociones tan intensas, resulta difícil hablar. Solamente quiero decir que ha dejado más escritos y que espero poder hacer una recopilación de lo que ha dejado escrito. Muy importante, sobre la contratransferencia, sobre el estatuto científico del psicoanálisis y una continuación de estas ideas sobre la melancolía. Y espero poder, con la ayuda de Manuel y de vosotros, poder tener la posibilidad de seguir enriqueciéndonos con este legado. Y también comentaros que ahora, justamente en estos días, también se publica en francés su libro sobre el fanatismo en la editorial Itaca de París. O sea que hay toda una repercusión. Y nada más, recuerdo su risa que me acompaña. Gracias, Milagros. Es una manera de que siga viva entre nosotros, como tantos autores, tantos colegas de la APM que han escrito cosas y que también las podemos recuperar y mantenerles vivos en el recuerdo, igual que tantos autores de la Internacional de Psicoanálisis. Gracias, Milagros, y creo que cuentas con toda nuestra colaboración. Me parece Yo que quería, José María... si me perdona, das un minuto, quiero decir una sí, cosa. adelante. Luego está José María, pero... No, habla tú, por favor, no. Bueno, pues entonces José María te da palabra y después le daremos la palabra a Teresa. Gracias. Entonces, dale al micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Para mí también es un momento que despierta muchos afectos y muchos sentimientos. Un poco antes de un mes de su fallecimiento, es la última vez que hablé con ella. De vez en cuando le llamaba para consultar cosas. Yo empecé a trabajar a supervisar con ella niños y adolescentes. Durante un tiempo estuve viajando a supervisar con ella. Una lectura así muy superficial por encima del libro que he podido hacer, que habrá que releer, pero me ha parecido muy sugerente. Bueno, no sabía el concepto de trabajo en melancolía, que nunca le había leído hasta ahora con Manuela, ¿no? Amparo nos ha dicho que ya había trabajo sobre ello. Pero me pareció muy, al menos para mí, ¿no? Me sorprendió hablar de trabajo de melancolía. Para mí la melancolía tiene como mala prensa. Entonces me parece interesante la relación que podemos establecer o que a mí me sugiere del trabajo de melancolía frente a la melancolía. Trabajo de melancolía, trabajo de duelo, trabajo de elaboración. Y la forma en que ella lo presenta, este juego en la Odisea, en ese camino de Odiseo y también de Penélope, ¿no? Lo habéis resaltado ya hasta ahora. Y entonces, que sea resaltar lo que a mí me sugiere, sobre todo de cara al acercamiento o la postura epistemológica frente al conocimiento, ¿no? No solo en psicoanálisis, sino en la ciencia en general, el conocimiento en general. Yo entendía este trabajo de melancolía como el trabajo con un objeto presente y ausente, con un objeto siempre perdido y siempre por encontrar, ¿no? Y ese trabajo de Odiseo y Penélope me hace pensar lo masculino, lo femenino, una cosa muy heroica el Odiseo ahí, y después por otro lado el contrapunto, Penélope en ese contener la acción, ¿no? Contener el hacer, el deshacer, el estar activamente conteniendo, ¿no? Sin pasar al acto inmediatamente. Me parece una posición importante de cara al trabajo epistemológico y también al trabajo con el clínico, ¿no? La escucha y mantenerse en la escucha y el hacer y el deshacer y el hacer y el deshacer, ¿no? Y sabiendo que
quizás siempre es frente a un objeto siempre presente, pero también siempre perdido o nunca hallado, ¿no? Bueno, pues agradecer también a la organización de la presentación de este libro que nos permite pues, poder, no sé, hablar de Manuela y de lo que todo lo que nos ha suscitado y nos sigue suscitando. Muchas gracias a todos. Gracias, José María. Bueno, voy a dar la palabra a Teresa Olmos y después la pidió Virginia Mora. Bueno, pues entonces le pasamos la palabra a Virginia Mora. Ya puedes darle al micrófono, Virginia. Bueno, buenas tardes a todos. Me ha encantado escuchar, digamos, las palabras de Teresa y el exhaustivo repaso que ha hecho también Mercedes de fantástico del libro. Yo simplemente también me siento emocionada de ver cómo nos unimos en función de este maravilloso libro y quería contar simplemente cuál ha sido mi acercamiento a él y cómo lo he vivido cuando lo leí. Lo compré cuando fui al simposio, ¿no? Acababa de salir, yo me lo traje y lo tenía en el vuelo de vuelta a Tenerife. Estaba muy cansada y dije, voy a ojearlo. Bueno, el cansancio se me quitó, o sea, me empezó una avidez y una curiosidad de seguirlo leyendo. Busqué un lápiz, empecé a subrayar, busqué papelito, lo empecé a llenar porque me pareció fascinante ese viaje al que ella nos invita. Es un viaje absolutamente psicoanalítico, es un viaje que nos invita, que nos despierta ganas de volver a profundizar y de enterarnos de toda esa constelación melancólica que pone de basamento para poder pensar en todo el funcionamiento psíquico. Gracias por esa publicación, gracias por este homenaje que estamos haciendo y gracias Manuela, fue profesora mía, la recuerdo con enorme cariño y agradecimiento y agradezco muchísimo este libro que nos han presentado. Gracias. Gracias, Virginia. Bueno, no hay nadie. Vamos, yo no veo a nadie. No, yo lo que quería decir, porque, bueno, no sé, he ido recorriendo muchísimas cosas de la vida con ella. Y hay una cosa ya mucho más allá del libro, digamos, el amor por la vida que tenía Manuela. Esto era impresionante. Y además, digamos, claro, Marisa invita a todos a ocuparse de muchas cosas del psicoanálisis relacionado con otras cuestiones. Yo también le diría a Marisa que lo que pasa, que Manuela era muy culta. No todos los psicoanalistas son tan cultos, ¿eh? Esto es muy importante. Era realmente muy culta. Y además de eso quiero decir otra cosa. Era muy divertida. Yo viajé muchísimo a París con ella, a la CPA. Pocas veces en mi vida me he reído tanto. En los aviones a veces dialogando con ella, que realmente era muy divertida. Por eso también quería decir todo esto. Y para cerrar, por mi parte, en mi criterio, casualmente, ella habla de la melancolía, pero no de la melancolía que nos suena a todos en los oídos, de duelo y melancolía. Ella habla del trabajo de melancolía. Y el trabajo de melancolía es el trabajo del duelo, del análisis, digamos, es el trabajo del análisis, digamos, en mi criterio. Y eso es lo que me encantó dialogar muchísimo con ella, que el trabajo de melancolía es el trabajo del análisis, digamos. Bueno, eso quería decir, nada más. Gracias, Teresa. Bueno, tenemos todavía unos minutitos. Si alguien quiere hacer algún comentario, le cedo la palabra. Sí, por favor, puedes dar el micrófono a la compañera. Vale, sí, bueno, yo quería participar un poquito en este homenaje a Manuela, a la que quería mucho y con la que, un poco antes de su fallecimiento, pues tuve la ocasión de compartir con ella los podcasts de la IPA, que ella presentó. La invitamos a hacer un podcast sobre las convulsiones en las instituciones psicoanalíticas,
y tengo que decir que fue una experiencia extraordinaria con ella, ¿no? Y que fue no solamente a nivel de su conocimiento y su sabiduría, sino a nivel humano inolvidable, porque bueno, la conocí un poco más en profundidad y entonces la verdad que se me olvidaba que era psicoanalista, si lo tengo que decir. Nos quedó pendiente un café, pero bueno, la vida es así, pero con todo lo que ella a mí me dejó, la mantengo muy viva y lo que digo, que la recuerdo con muchísimo cariño, solo eso. Gracias. Bueno, ahora yo, 2 palabras. Yo recuerdo que sí, como ha dicho la compañera, es un homenaje, es el segundo homenaje. Afortunadamente la PM pudo hacer un homenaje en vida claro, y bueno, pues todo lo recordamos con mucho cariño, ¿no? El homenaje que le hicimos a Manuela. Quizá podría decir que, bueno, pues para terminar, estamos terminando, quizá terminar con un trabajo de melancolía, pero no melancólicos, que es lo que ella quería, evidentemente. Era una persona alegre, como ha dicho Teresa. Yo recuerdo que cuando estaba empezando yo a trabajar en este campo, viajaba a Ginebra, ella nos recibía con mucho cariño en su casa, pasamos algunas tardes contando chistes, nos reíamos muchísimo, evidentemente era una persona jovial y bueno, pues yo creo que hoy en día, hoy aquí, si ella pudiera estar, estuviera escuchando, seguramente no querría que soltáramos una lágrima de tristeza, sino de alegría, porque ella sigue viva ante nosotros y como ha dicho Milagros, ha publicado cosas y las vamos a recuperar y está con nosotros lo que nos ha enseñado y lo que nos puede enseñar y nos ayuda a pensar. Lo que nos puede sugerir, una palabra que ella utilizaba mucho, el tema de nos sugiere. Exactamente, pues a mí me sugiere esto. Bueno, pues si alguien quiere terminar y si no, le damos un cerrado aplauso a toda ella y a todos.